Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de esta primera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Mi nombre es Keira Navarro y bueno, a través de estos casi 3 días he comenzado a ser su asesora virtual y así continuaré hasta que concluyamos con este módulo, que recuerden que cada uno lleva una duración de 4 semanas. Entonces, este es el primero de los espacios abiertos. Esta semana comenzó desde el pasado lunes, que fue 30 de octubre, y va a finalizar el próximo, que va a ser el día domingo, que es 5 de noviembre. Recuerden que cada una de estas semanas tiene un contenido diferente de acuerdo a cómo vamos avanzando y de acuerdo a ese contenido se van colocando las actividades. Pero antes de pasar a ver las actividades, les comento que tenemos una secuencia de trabajo, la cual es bienvenida, objetivo, revisión de actividades y también lo que es las dudas y los comentarios acerca de cada una de las actividades, ya sean actividades integradoras, actividades formativas, socioemocionales que también hay para esta semana, y también con lo que respecta a si tienen alguna duda con respecto al módulo, alguna manera para la cuestión de comunicación entre ustedes y yo, aquí la vamos resolviendo, ¿vale? Bueno, el objetivo es que, como ustedes recordarán con sus sesiones anteriores, la participación activa es muy importante, pero no solamente la mía, sino que la de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando estamos intercambiando ideas, ustedes hacen preguntas, yo hago preguntas, ustedes responden, yo voy respondiendo, entonces la interacción va generando mayor información y por ende también conocimiento que va a proporcionarnos información más certera para que se resuelvan nuestras dudas. Y por acá les recuerdo algo, ninguna pregunta está de más. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando de repente pueden tener una duda incluso sobre qué se coloca en una portada, que de repente para muchas personas es como de, ay, pero ¿cómo no vas a saber que tiene una portada? No, como tal, quizá tienen una duda si le pueden agregar una imagen o si le pueden cambiar un color o el tipo de letra, que de repente parecen que son dudas muy chiquitas, pero que a algunas personas no les permiten avanzar de manera concreta en cada una de sus actividades. Entonces, por más pequeña que parezca la pregunta, por favor, siempre es buena hacerla y también no teman en responder porque aquí conforme vamos avanzando en las participaciones, va haciendo mejor la interacción y la información que vamos intercambiando nos ayuda muchísimo porque no solamente están aprendiendo ustedes, también voy aprendiendo yo de lo que ustedes puedan aportar, ¿vale? Así que recuerden eso que es bien importante. Y ahora, ya mencioné la participación activa, que es súper importante. ¿Cómo lo vamos a organizar? En la parte de arriba, por cierto, antes de continuar, la plataforma que vamos a estar utilizando para cada una de las sesiones es Teams. Entonces, si no la han usado, vamos a, o bueno, yo ahorita voy a mencionar cómo es que vamos a participar, porque ahorita, en este momento en que se está llevando a cabo, somos 4 personas en tiempo real. Entonces, si por ejemplo yo estoy hablando, si nos imaginamos que estamos en un salón de clases, por ejemplo, de manera presencial. Entonces, lo que solemos hacer para participar o lo que solían hacer para participar es levantar la mano. Es como de, maestra, yo quiero decir algo en la escuela. Pero ahorita, como no podemos, o por ejemplo, ahorita las 3 personas, además de mí, que están dentro de la sesión, no tienen su cámara encendida, que también puede ser algo bastante bueno. En la parte de arriba tenemos una herramienta que se llama participar y es una manita, es el dibujo de una manita que está así, es como una palma. Entonces, si no está ahí, también aparecen 3 puntitos que dicen más, ahí le pueden hacer clic, a veces puede estar en la parte de abajo y también puede estar dentro de la herramienta que dice reacciones, ahí también puede aparecer. Así que por favor, antes de continuar con esta cuestión de la bienvenida para revisar los contenidos y lo que implica, por favor apóyenme seleccionando esa manita. Cuando la seleccione, les va a aparecer un número a un lado de su nombre, así como ahorita mismo con el mío. Ok, gracias Giselle, ya me aparece. Gisela, perdón. Ok, Mónica Lisset. Y faltaría Mónica Rodríguez para que levante la manita para que sepamos que aquí ya se encontró la herramienta. Ok, perfecto, muy bien. Para volver a bajarla, le volvemos a dar clic. Y ahí abajo la manita de Mónica Rodríguez, ya están todas, perfecto. Entonces, para realizar cada una de las participaciones, recuerden que estos espacios les brindan un puntaje extra siempre y cuando haya participación. ¿A qué me refiero con participación?
Si una persona, si fulanita entra a una sesión, pero durante toda la sesión se hacen preguntas y no responde, se piden participaciones y no participa, no se puede colocar esa participación extra. Únicamente a fulanita se le colocaría la participación extra si responde a las preguntas, si se presenta, si hace alguna aportación, si hay intercambio de palabras. Y como para ello vamos a ocupar el micrófono, es importante que cada quien cuente con su espacio para que pueda expresar la idea o la pregunta que pueda tener. Entonces, esta manita que ustedes acaban de levantar nos va a ayudar justamente a eso. Es decir, ahorita yo puedo estar hablando, puedo estar explicando, pero si de repente les pasa una pregunta y dicen, no, no puedo hacerla porque está hablando, le dan clic en la manita y en cuanto yo finalice mi idea, ya puedo decir, Gisela, ¿cuál es tu duda o cuál es tu aportación? Y ya entonces Gisela puede hacer su pregunta. Ya, si yo veo que está levantada después la manita de Mónica, entonces ya cuando termine Gisela, entonces ya será el turno de Mónica. Por eso es que cuando ustedes levantan la manita, o bueno, cuando seleccionamos esa herramienta de la manita, nos aparece un número, porque ese es el orden en el cual vamos a ir pasando. Y recuerden que estas reglas de etiqueta o reglas de comunicación virtual nos van a servir para algo que han sido estado ocupadas desde el módulo propedéutico y también lo ocuparon durante el módulo anterior, que fue el módulo número 1. Así que antes de continuar, ¿a alguien le gustaría presentarse y mencionar para qué cree que nos sirven las reglas de comunicación virtual? Las escucho. Recuerden la manita para realizar la participación. Ok, vamos a escuchar primero a su compañera Gisela. Te escuchamos, Gisela. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Rivera. Creo yo que las reglas de la comunicación nos sirven para poder todos tener una opinión y así aclarar nuestras dudas. Ok, muy bien. Gracias, Gisela, por tu participación. Ok, ¿alguien más que quiera realizar una participación respondiendo a esta pregunta? Es decir, presentándose, puede decir su nombre y también mencionar para qué cree que sirven las reglas de comunicación virtual, por favor. ¿No? Ok, bueno. Entonces, ok. Ahora vamos a escuchar a Mónica Lisset. Te escuchamos, Mónica. Y también si puedes, por favor, menciónanos si prefieres Mónica o Lisset. Hola, muchas gracias. Me presento, soy Mónica Lisset. Soy de la Mónica, ciudad. te interrumpo tantito. ¿Estás ocupando algún dispositivo que tenga, digamos, que el permiso como tal o que puedas configurarlo para que se escuche mejor? Porque se escucha bastante ruido y no se distingue muy bien lo que estás mencionando. Entonces, es un poquito difícil poder comprenderlo. Bueno, Mejor. Ujú, te escuchamos. lo que pasa es que vengo saliendo del trabajo. Entonces Ok. sí, vengo un poquito, vengo caminando en la calle tomando mi clase. Ujú. Ok, me presento, soy Mónica Lisset Cruz Rivera, soy de la Ciudad de México. Y pues yo creo que la comunicación es importante para nosotros como estudiantes, ya que esta es una plataforma que nos ayuda mucho en cuestión de, como ahorita, de tomar nuestras clases, nuestras sesiones, ahora sí que en línea. Digo, para mí es la verdad, una bastante ayuda, ya que nosotros acudimos con ustedes para cualquier duda que tengamos y también, digo, algún compañero, compartimos ideas, nos apoyan con sesiones. Entonces, digo, eso es lo que para mí es muy importante, la comunicación.
No se escucha, asesora. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya se escuchó? Ya se escuchó. Ok, perfecto. Muchas gracias, Mónica. Ok, entonces, algo que me faltó agregar fue que, por favor, una vez finalicemos nuestra participación, cerramos nuestro micrófono para que no haya interrupción, porque de repente suele suceder que cuando tenemos dos micrófonos encendidos, se escucha doble el audio. Entonces, para que quede claro, tanto para ustedes que están en tiempo real, como para las personas que van a estar viendo la grabación, que recuerden que en cada espacio llevamos a cabo una grabación, que únicamente se utiliza para que podamos, o bueno, pueda yo subirla a una plataforma, en este caso YouTube, y les comparta el enlace más tarde para que tanto ustedes que estuvieron dentro de la sesión puedan revisarla más tarde, y especialmente también para las personas que no pudieron ingresar en tiempo real, pero que quieran estar también al tanto de lo que ocurre en cada uno de estos espacios, porque la información que se proporciona es bastante útil, ¿de acuerdo? Así que bueno, así es como vamos a trabajar. Recordando las reglas de comunicación virtual, también hay que reconocer que somos humanos. Esto no significa que siempre vamos a estar automáticamente de acuerdo en cada una de las cosas. Puede haber desacuerdos, puede haber debates, pero siempre y cuando guardemos estas reglas de etiqueta, es decir, con un saludo, vamos a realizar nuestra aportación de la manera más tranquila posible y también con una despedida al final o también agradeciendo cuando nos brinden algún tipo de comentario, por ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes suelen ocupar dentro de estas reglas cuando participan en sus foros, por ejemplo, que tuvieron muy presente durante el módulo número 1? Así que para esto es para lo que también nos van a servir estas reglas de comunicación virtual. Y bueno, llegamos a estos contenidos. Estos contenidos son los que vamos a tener a lo largo de este módulo número 2 de la información al conocimiento. Por cada semana que vayamos avanzando, vamos a ver una unidad diferente y los contenidos de esa unidad son en los cuales van a estar basados las actividades, a excepción de la semana número 4. Ahorita estamos en la 1, pero para la semana número 4 va a ser bien importante que cuando ustedes vayan realizando cada una de sus actividades, las guarden en un espacio en donde recuerden que estén. ¿Por qué? Porque durante la cuarta semana, si alcanzan a ver ustedes, se llama Semana de la Integración y durante esa semana llevamos a cabo dos actividades bien importantes. La primera es la de el proyecto integrador o proyecto de integración y el segundo es el foro integrador o foro de integración, en los cuales vamos a justamente, como lo menciona el título que se le pone a cada actividad, integrar la información que se ve durante las 3 primeras semanas. Entonces, ahora que estamos comenzando con esta primera, que tenemos la primera unidad que se llama Comunicar y Aprender para lograr metas personales, tenemos dos actividades integradoras que van a estar basadas en cada uno de los recursos que se presentan dentro de la semana número 1. Así que cuando ustedes la terminen de elaborar, guárdenla. ¿Por qué? Porque esto que vamos aprendiendo a través de estas actividades, vamos a integrarlo en la semana número 4, que sería la última, es decir, dentro de las próximas 3. Pero se los adelanto para que puedan guardarlo, por ejemplo, en Drive o puedan guardarlo en una memoria y también en su computadora o en su celular o en una tablet, pero que esa actividad no se vaya a quedar como olvidada por ahí, sino que la mantengan bien presente porque se va a poder utilizar más tarde, ¿de acuerdo? Así que bueno, para esta semana tenemos dos actividades integradoras principales. La primera es conocerme a mí mismo y la segunda es la de mi historia. Y repito, para realizar estas actividades es súper importante que revisemos cada uno de los contenidos que se abordan dentro de los recursos dentro de la primera semana. Especialmente para esta primera semana tenemos lo que es la unidad número 1, que le repito, se llama Comunicar y Aprender para lograr metas personales. El propósito como tal de esta unidad es que ustedes puedan identificar cuáles son los elementos que constituyen un proyecto de vida y que dentro de este proyecto de vida también se puedan identificar
qué son las metas, qué son los objetivos, pero que a través del proyecto de vida se puedan mencionar justamente estas metas y estos objetivos a través de la comunicación, que en este caso sería la escrita. Entonces, ustedes abordaron bastante el uso de las TICs dentro de lo que fue el módulo número 1, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación. Para este número 2, este módulo número 2, se van a volver a utilizar esas TICs para que ustedes puedan elaborar sus actividades integradoras. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a trabajar la comunicación escrita, que podría trabajarse dentro de un procesador de textos como Word, pero también vamos a estar trabajando la comunicación oral a través de la grabación de audios o a través de la grabación de videos. Entonces, esto se va a estar trabajando de manera constante. Pero antes de continuar, cuéntenme por favor, Gisela, Mónica Lisset y Mónica Rodríguez, ¿tienen alguna duda con respecto a las actividades integradoras a realizar durante esta semana o las actividades formativas o las actividades socioemocionales o sus participaciones en el foro Aprendiendo? Ok, vamos primero con Mónica. Sí, Mónica, te escuchamos. Mónica Lisset. Sí, yo sí tengo una duda. Yo ya vi las actividades y ya vi que, bueno, en la primera actividad integradora se tienen que poner 5 palabras de describirnos. ¿Se tienen que poner todas, asesora? O sea, ¿se tiene que llenar todas las actividades? Es decir, ¿te refieres a si puedes poner únicamente 4 palabras en lugar de 5? Ajá, sí, exactamente. Ok. Hay algo bien importante con cada una de sus actividades integradoras y eso es la rúbrica. Es decir, cuando la actividad solicita 5, tú puedes poner 4. Pero al momento en el que yo evalúo y asigno la calificación y la retroalimentación, me baso en la rúbrica. Entonces, para estar en un nivel experto, te pide ciertas características. Entre menos se cubran, se va disminuyendo la calificación y por ende también el nivel en el que te encuentras. Entonces, ¿de qué puedes ponerlas? Puedes hacerlo. Pero ten en cuenta que eso repercute directamente en la calificación. No porque yo lo quiera o algo así, sino más bien porque la rúbrica es en lo cual nos basamos cada uno de los asesores para proporcionar la calificación y también la retroalimentación. Entonces, de poder, se puede, pero recuerda que va directamente hacia tu calificación. Ah, ok. Bueno, entonces, me baso en lo que dice la rúbrica. Ujú, correcto. Ok, ok. Le agradezco mucho. A ti, gracias, Mónica. Ok, ¿alguna otra duda que pueda solucionar? Ahora vamos con Mónica Rodríguez. Respecto a la actividad integradora 2 que habla de mi historia, ¿no me puede dar así como un pequeñito resumen de cómo se refiere de la historia desde niños hasta grandes, pero como de lo vivido, quiero comprender un poquito más de cómo a qué se refiere? Dentro de esta historia, Mónica, vas a pensar tú en qué quieres compartir. Es decir, si por ejemplo Gisela quisiera compartir más parte de su infancia, porque a lo mejor considera que fue una etapa muy bonita, pero de la adolescencia quizá quiere compartir algunos hechos, pero menos que de la infancia puede hacerlo. Pongámoslo así, a lo mejor Juanita nos quiere compartir que a lo largo de su infancia fue una infancia dura porque quizá sus papás no se encontraban tanto en su casa y quienes se encargaban de cuidarla eran sus abuelos, pero quizá para ella era muy difícil porque no comprendía por qué no la podían cuidar sus papás y quizá más adelante durante la adolescencia ya comprende mejor por qué es que la pudieron cuidar sus abuelos y no sus papás y quiere compartir que en la secundaria participó en un concurso de oratoria y además quiere compartir que después en la prepa a lo mejor conoció al que es su actual esposo y que tienen hijos y que se casaron y quiere compartir en qué trabaja y quiere compartir a lo mejor que tiene un negocio propio.
Finalmente es lo que tú quieras compartir. Entonces, si te diera un ejemplo, podría ser como este, pero te repito, tú no tendrías que compartir exactamente lo mismo, sino más bien aquello que tú quieras compartir. Finalmente, el propósito de esa actividad integradora, que es la número 2, es para que se vaya trabajando la comunicación escrita y la comunicación oral. Entonces, tú puedes relatar las partes de tu vida que quieras compartir. ¿Con quién? Conmigo, porque finalmente quien va a leerlo voy a ser yo. Entonces, ahí sí tendría que ser un ejercicio personal en donde te pongas a pensar qué me gustaría compartir o cuáles son los hechos que yo quiero compartir. Porque tampoco te voy a pedir que compartas algo que te parece bastante personal y que quizá no estás lista para hablar o a lo mejor no quieres recordar ahorita. ¿Me explico? Sí, sí se explica muy bien. Entonces puedo escoger como por decir en 2 etapas, hechos así que yo quiera, compartir, no necesariamente como decir mi historia de vida, porque, pues, se podría decir que es muy dura hasta ahorita y como que no me sentiría así como Cómoda. ajá. Y, pues, como dice usted, escoger unas etapas, pero hechos así específicos como le entendí más como en participaciones que tuve en escuela o así, cositas así que fueron agradables. Sí, sí, te repito, si tú quieres compartir las cuestiones agradables, puedes hacerlo. Si alguien quiere compartir, no sé, la pérdida de un familiar y que eso la llevó por un camino diferente al que quería, también lo puede hacer. Si alguien quiere compartir el nacimiento de su hijo y que fue una etapa diferente, lo puede hacer. Si alguien quiere compartir que, no sé, que vivió un tiempo en Estados Unidos y luego se regresó, también lo puede compartir. Pero lo que sí es que hay que compartir de todas las etapas por las cuales hemos vivido. Por ejemplo, si hubiera aquí un estudiante que está en los 25, pues no puede compartir algo más allá de una etapa como la vejez porque todavía no ha pasado por esa etapa. Entonces, lo que sí vamos a tener es que nuestra historia sea en orden. Es decir, puedes empezar desde la infancia, luego la adolescencia, luego la juventud, después la adultez y después no sé cuántos años tengas, pero hasta la etapa en la que estés, o puedes ir en reversa, es decir, si estás en la adultez, entonces te regresas a la juventud, después te regresas a la adolescencia y así hasta llegar a la niñez. Eso sí, tiene que llevar un orden cronológico. Entonces tú decides de qué manera. Me refiero a si empiezas desde la niñez o si empiezas desde tu etapa actual y te vas regresando de poco a poco. Pero sí debe llevar un orden, eso sí. ¿Me explico un poco más, Mónica? Sí, muchas gracias. Ok, por nada. Ahora, Gisela, ¿cuál es tu duda o aportación? Sobre el link que tenemos que compartir de audio, ¿vamos a leer lo que narramos en nuestro escrito o tiene que ser algo distinto? Ok. Parte de eso es que la oralidad, que recuerden, primero hay que revisar los recursos, la oralidad no es necesariamente leer en voz alta. La oralidad se trabaja cuando estamos hablando con alguien más, es parte de esa comunicación. Lo ideal es que no lean, es decir, ustedes ya tienen una idea de lo que fueron escribiendo, pero cuando graben su audio o video, pueden ir mencionándolo, por ejemplo, como cuando se llevaban a cabo exposiciones que tenían como ciertas anotaciones pequeñas, pero no se tenía que leer todo el texto, sino más bien que tenía que explicarse. ¿Para qué? Para que fuera espontáneo, para que manejáramos el nivel de nuestra voz, para que también facilite esta manera en la que nos estamos comunicando y que poco a poco nos vayamos desenvolviendo mejor. Entonces, lo ideal es que no se lea como tal, sino más bien que nos basemos en ese relato escrito para llevar a cabo el relato oral. Pero repito, que no se ha leído especialmente para las personas que saben que cuando leen no hay mucha fluidez, porque al momento en el que lo estén leyendo, esta parte de trabajar con la voz, trabajar con el volumen, trabajar con la manera en la que está fluyendo nuestro discurso, va a ser más complicado. Entonces, de preferencia que no se lea, porque no se podría trabajar también la cuestión de la comunicación oral. ¿Me explico? Sí, gracias.
Ok, por nada. Entonces, con base a estas dudas, voy a compartirles la actividad integradora número 1, especialmente para aquellos y aquellas que no pudieron estar ahorita mismo dentro de lo que es el espacio abierto, por los motivos que hayan sido. ¿Para qué? Para que vayamos viendo si va quedando clara cómo realizar las actividades, especialmente porque les sugiero que durante la realización de las mismas procuren terminarlas antes del fin de semana, porque de repente se experimenta bastante saturación y esto genera que si deciden entregar su actividad integradora durante los últimos 5 minutos, por ejemplo, del día domingo, no cargue o que incluso no cargue la página o que no cargue su archivo y no lo puedan enviar. Así que vamos a desglosarlo de la mejor manera en cuanto a las actividades para que se puedan finalizar antes de que se nos vaya acabando el tiempo. Ahora, les compartí o les estoy compartiendo ahorita lo que es la imagen de del aula dentro de donde está la actividad integradora número 1. ¿Ya logran visualizarla? Sí. ¿Ya está? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos actividad integradora número 1, conocerme a mí mismo. Esta actividad integradora, que es la primera, vamos a tener distintos puntos que nos van a permitir crear parte de lo que son nuestras decisiones en nuestra vida cotidiana, pero que finalmente cada decisión y cada acción que tenemos en cada día, desde el minuto en que decidimos si nos dormimos 5 minutos más o si nos levantamos, si desayunamos o no desayunamos, si desde la noche preparamos qué es lo que vamos a hacer al día siguiente o quizá improvisamos, estamos llevando a cabo parte de nuestros objetivos y nuestras metas que eventualmente van a constituir un proyecto de vida o que incluso ya está constituido. Pero como al mismo tiempo vamos a estar trabajando lo que respecta a la comunicación escrita y la comunicación oral, también es importante que podamos plasmar esas ideas que tenemos, porque no sé ustedes, pero a muchas personas los que suele ocurrirles es que, tengo esta idea, voy a hacer esto. Y de repente se queda como que si fuera una idea. Pero si lo planteamos en algo escrito, podemos ver cuáles son esos pasitos o pasotes que hay que llevar a cabo para llegar a concluir y concretar esa idea. Es como si dos personas dicen, vámonos de viaje. Ay, pero no tenemos dinero. O cómo llegamos hasta allá. O de dónde vamos a ver en dónde nos quedamos. O a lo mejor no tenemos para comer en esa ocasión o no sabemos a dónde ir a comer o no sabemos cuál es la ruta que hay que seguir. No, muy complicado, mejor no vamos. Pero antes de eso, si se empiezan a plantear cuáles son los recursos que se quieren y también por qué queremos llegar hasta allá, entonces quizá no podamos hacer ese viaje hoy mismo o mañana mismo, pero si se plantea como una meta a un mediano o largo plazo, se puede concretar de mejor manera a que si lo dejamos de lado y no pensamos en las acciones concretas a realizar para lograrlo. Así que parte de esta actividad integradora justamente requiere que se vayan conociendo más a ustedes mismos, es decir, cuáles son sus actividades, cuáles son sus conocimientos, cuál es la manera en la que van distribuyendo sus tiempos en estas actividades que tienen en su vida cotidiana, cuáles son las actitudes que van tomando en día a día y los conocimientos. ¿Para qué? Para lograr esas metas. El propósito como tal de esta actividad es que cada uno y cada una de ustedes pueda reconocer cuáles son todos estos elementos que tiene cada persona para que se generen también distintas estrategias de estudio. Estrategias de estudio que también nos van a permitir desenvolvernos de mejor manera, no solamente dentro del ámbito académico, sino también dentro de ámbitos como el ámbito laboral. Y que además dentro del ámbito académico no solamente se utilicen durante este módulo número 2, sino también que puedan utilizarlo en todos los demás módulos que quedan dentro de Prepa en línea CEP y más allá si es que van a continuar con los estudios dentro de un nivel superior. Lo que van a necesitar para elaborar esta actividad es que puedan, uno, crear estrategias de aprendizaje, dos,
que puedan también reconocer cuáles son las estrategias de estudio que tienen ustedes o las técnicas que están aplicando o que pueden mejorar, que también organicen sus tiempos para llevar a cabo esta aplicación de técnicas y que puedan reconocer la importancia del desarrollo y el crecimiento personal en los distintos ámbitos, pero especialmente el personal, porque finalmente cuando estamos creciendo de manera personal, vamos a conocernos más a nosotros mismos, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, qué es lo que sí nos gusta, cuáles son nuestros intereses y qué es lo que a lo mejor no nos gusta o no nos interesa y que no tendría nada de malo, pero que justamente al reconocerlo, entonces sabemos qué camino es el que tomar para llegar hasta aquello que sí nos va a brindar satisfacción. Que dentro de lo mismo también podamos colocar todo esto dentro de un procesador de textos como lo puede ser, por ejemplo, Word. Ahora, cada vez que se revisen las actividades, vamos a tener dos espacios bien importantes para llevarlas a cabo. Son estos dos que aparecen aquí. El primero dice qué entregaré y el segundo dice cómo lo realizaré. Normalmente, si nos quedamos en el que entregaré, nos quedamos con un resumen de lo que hay que realizar de la actividad. Entonces, si únicamente realizamos lo que dice ahí en qué entregaré, se va a quedar como una actividad corta y nuestra calificación no va a estar basada como tal en la rúbrica porque no habremos cumplido todos los aspectos. Así que yo les sugiero que además de leer el que entregaré, lean y también sigan paso a paso lo que hay que realizar en cómo lo realizaré, porque incluso aquí hasta trae la numeración para llevar a cabo cada uno de los pasos. Paso número 1, revisar los recursos de la plataforma. Recuerden que si no revisamos los recursos se nos va a hacer muy complicado poder realizar cada una de las actividades porque no vamos a tener una base para concretar esa actividad. Paso número 2, vamos a leer con instrucciones la actividad, pero para eso necesitamos la actividad. ¿Dónde la vamos a descargar? Al llegar aquí en donde dice 3, dice descarga el documento Conocerme a mí mismo. Y si ustedes pasan ya sea su dedo a través de la pantalla que estén utilizando o a través del cursor, como ven, las letras que dicen conocerme a mí mismo se ponen de color verde. Le van a dar clic y automáticamente se descarga. Entonces, una vez que ya está descargado, van a poder abrirlo. Así que ahora voy a abrir el documento y se los voy a presentar para que podamos trabajar con el mismo y vayamos resolviendo dudas en caso de que las haya. Denme un momentito, por favor, pero justamente antes de continuar, por favor, menciónenme. ¿Va quedando claro? ¿Voy siendo clara? ¿O estoy generando alguna duda? Cuéntenme. Sí, muy claro. Ok. Muchas gracias. ¿Alguna duda que haya generado a partir de lo que voy mencionando hasta el momento? No, ahorita por el momento no. Gracias. Ok. Gracias a ustedes. Ok. ¿Pueden visualizar ya lo que es el documento? Sí. Muy bien, muchas gracias. Este es el documento que cuando se descarga de la plataforma van a poder abrir y van a poder editar. No es necesario que copien todo lo que viene en el documento y hagan uno nuevo. No, que aunque ustedes descarguen esto, esto es lo que se va a editar para llevar a cabo las actividades, ¿vale? Así que aquí menciona conocerme a mí mismo. Vamos a trabajar parte del proyecto de vida. Entonces, recuerden, cada actividad que vayan realizando la guardan y asegúrense de recordar en dónde la guardaron. Ahora, para elaborar esto vamos a ir completando una serie de tablas. ¿Por qué? Porque primero hay que conocernos a nosotros mismos para saber qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. ¿Para qué? Para saber cuál es el camino y los pasos a seguir para llegar hasta lo que queremos en lugar de quedarnos en lo que no queremos. Por esto es que el autoconocimiento es bien importante, es decir, no nos vamos a conocer de un día para otro, por eso incluso nos dicen que no podemos conocer a una persona al 100%, porque incluso hay cosas que de repente vamos descubriendo de nosotros o nosotras mismas, que decimos, ¿y esto de dónde salió? ¿O cómo pasó si quizá esta actitud era diferente? Bueno, somos seres humanos, así que de repente también vamos a estar en un constante cambio. Pero para ello vamos a ir anotando por esta primera tabla las acciones que se nos facilitan y las acciones que se nos dificultan. No porque aquello que se nos dificulta vaya a volverse imposible, sino más bien que vamos a considerarlo como un área de oportunidad, es decir, aquello en lo que podemos trabajar para ir mejorando.
¿En qué se va a facilitar? Cada quien lo va a hacer de manera personal. Tenemos aquí el ejemplo. Concentrarme, ya que casi nunca me distraigo en mi espacio de estudio. ¿Qué se me dificulta? A lo mejor a alguno o alguna de ustedes se les dificulta recordar lo que están leyendo. De repente puede que tengan un libro y van leyendo el primer párrafo y son las personas que se quedan y dicen, ¿qué es lo que acabo de leer? Y tienen que volver a leer el párrafo. Entonces, si eso les ocurre, puede que sea algo que se les dificulta y entonces hay que trabajar con estrategias de lectura. Pero puede que sea lo contrario. A lo mejor una persona menciona que se le facilita la lectura porque a la primera leída que le da el texto lo comprende súper bien. Y a lo mejor una persona puede colocar, se me dificulta concentrarme cuando no estoy solo o sola en mi casa porque los ruidos me distraen. A lo mejor puede colocar eso. A lo mejor alguien puede colocar que se le facilita escribir los textos con una buena ortografía. Pero a lo mejor otra persona puede decir que no, puede decir que se le dificulta escribir con una buena ortografía. Así que esto va variando de acuerdo a cada persona. Entonces es un ejercicio personal en el cual ustedes van a reconocer lo que se les facilita y lo que se les dificulta para trabajar. ¿Queda claro lo que hay que colocar dentro de la primera tabla? Sí, sí, queda claro. Ok, Sí. perfecto. Muchas gracias. Segunda tabla. En la segunda tenemos dos columnas otra vez. Vamos a colocar en la primera columna qué es lo que sí conozco y en la segunda qué es lo que desconozco. Ojo, no porque no es que lo vaya a saber nunca o que se me imposibilite completamente, sino más bien que justamente porque lo que desconozco puedo llegar a conocerlo. Entonces, dentro de estos dos ejemplos aquí que se colocan dentro del documento, tenemos el primero. Conozco el uso de procesador de textos en un nivel intermedio. Desconozco cómo identificar si la información en Internet es confiable. Pero repito, como es un ejercicio personal, a lo mejor puede ser lo contrario. Puede que una persona le ponga, conozco identificar las fuentes confiables dentro de la búsqueda en Internet. Y a lo mejor una persona le puede poner, desconozco el uso de Excel, a lo mejor o un programa para la edición de tablas. A lo mejor una persona le puede poner que conoce las herramientas necesarias para la edición de audio y video. O puedo que una persona le ponga lo contrario, desconozco las herramientas para la edición de audio y video. Entonces, como es personal, ya va a depender de lo que ustedes conozcan de sí mismos y que puedan escribir aquí, ¿vale? ¿Dudas con esta segunda tabla? No, todo claro. Gracias. Ok. Tercera tabla. Vamos a tener ahora tres columnas diferentes. En la primera vamos a colocar una actitud positiva, es decir, la palabra. En la segunda va a ser lo contrario, es decir, un antónimo. Y en la tercera columna vamos a colocar cómo promuevo esta primera actitud positiva que escribí. Es decir, en un ejemplo yo puedo poner constancia porque puedo ingresar a mi correo diario, también ingreso a mi plataforma diario. ¿Para qué? Para revisar los mensajes, para revisar lo que se publica en foros o si me mandan un correo que tiene la información que necesito. Entonces, puedo llevar a cabo una búsqueda de esta palabra que coloqué como positiva, es decir, lo contrario. Si ya puse constancia, entonces lo contrario va a ser inconstancia, porque a lo mejor no entrego mis actividades diarias. A lo mejor sí reviso mi correo diario, pero a lo mejor no entrego mis actividades diarias. O quizá pueda ver cuál sería el antónimo de lo que yo suelo hacer con mis actividades. Y voy a colocar por último cuál es la promoción de esta actitud positiva. Es decir, si en la primera columna yo ya coloqué que una actitud positiva es constancia, entonces dentro de la tercera columna voy a colocar que justamente esta constancia es lo que me va a permitir ser responsable y que finalmente y eventualmente tenga un buen promedio justamente porque estoy ingresando de manera continua y entrego mis actividades y participo en los foros, etcétera. ¿Vale? Así que si ustedes quizá desconocen alguna actitud que pueda ser antónima de esta positiva que pusieron en primer lugar. Recuerden que pueden utilizar el Internet como fuente confiable siempre y cuando se coloque la referencia de la cual se obtuvo la información que colocaron en su tabla.
Así que, ¿dudas con esta tercera tabla? No, por el momento, gracias. Ok. Punto número 4. Llegamos a ver una estrategia que conlleva distintas acciones para que al realizar estas acciones podamos mejorar, en esta ocasión, en el ámbito educativo. Primero vamos a responder 3 preguntas. Van a colocar qué es lo que quieren, por qué quieren eso que quieren y qué es lo que los motiva o las motiva a lograrlo. Una vez que hayan respondido esas preguntas, van a colocar qué acciones hay que realizar para lograr eso que queremos. ¿Por qué? Porque lamentablemente para muchas personas quizá todo lo que queremos no ocurre por arte de magia o nada más porque hagamos un chasquido y automáticamente sucedan, sino más bien que tenemos que hacer que sucedan. Esto implica distintas acciones para lograrlo. Así que está bien que yo quiera algo, claro que sí, pero también tengo que ver cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para llegar hasta eso que quiero. Y eso es lo que van a colocar dentro de ese cuadro. Van a colocar cuáles son esas acciones que requieren llevar a cabo para cumplir con eso que quieren ustedes. Una vez que hayan terminado esto, vamos a la siguiente tabla que indica cuáles son las técnicas de estudio para mejorar. Por ejemplo, recuerden que esto que está aquí de se me dificulta, ya lo colocaron en la tabla de arriba, en la primera. ¿Ven? Entonces, estas 5 que ustedes colocaron, las pueden colocar aquí abajo. Ujú, pueden colocarlas. ¿Cuál es la información que le van a agregar? Las técnicas para trabajar eso. Es decir, si yo coloqué como primer punto que se me dificulta mucho recordar lo que leo, entonces puedo colocar una técnica de estudio. Puedo hacer resúmenes, puedo ir subrayando, puedo ir haciendo quizá un mapita conceptual, o a lo mejor voy colocando post-it con las ideas, o a lo mejor voy colocando en un pizarrón las notas y después voy haciendo a lo mejor algún tipo de dibujo o apuntes o señalamientos para poder comprender mejor. O a lo mejor me di cuenta que se me dificulta recordar lo que leo porque también estoy escuchando música y a lo mejor dentro de mi estrategia de estudio voy a colocar que tengo que estudiar en silencio o poder leer lo que estoy que tengo que comprender de un texto en silencio porque a lo mejor me distraigo. Entonces, eso es lo que ustedes van a agregar en técnicas de estudio. ¿Por qué? Porque aquí hay que colocar una argumentación de qué es lo que necesito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en este ejemplo que tenemos aquí menciono que como estrategia va a ser tomar apuntes, entonces voy a mencionar por qué quiero eso. ¿Por qué? Porque después, en lugar de leer todo el texto nuevamente, únicamente voy a leer mis apuntes y quizá con eso quede más claro. Entonces sería una estrategia de estudio porque puedo comprender mejor el texto que estoy leyendo, pero sin la necesidad de que lea todo otra vez, que obviamente va a implicar más tiempo. ¿Me explico? ¿Dudas con esta penúltima tabla? No, no hay duda, gracias. Ok, gracias a ustedes. Y ahora vamos con la última. La última tabla es una tabla en la cual ustedes van a organizar sus tiempos. Como ven, tiene distintas columnas. La primera conlleva la hora y las otras 7 tiene cada una los días de la semana. Entonces, si en los lunes, martes, miércoles y jueves, viernes resulta que Juan va a trabajar de 7 hasta las 5 de la tarde, entonces diariamente, de lunes a viernes, le va a colocar que ese es el horario que ocupa para trabajar. Si en sábado a lo mejor lo que hace es poner un puesto y vende tacos, no sé, quizá. Entonces ahí le pone que en la mañana tiene que ir a comprar los ingredientes, más tarde lleva a cabo su preparación, el tiempo que le toma, cuál es el tiempo en el cual está vendiendo, cuál es el tiempo que ocupa para dormir también, el tiempo que ocupa para comer, porque a lo mejor el domingo es familiar y le gusta visitar a su familia y va con a lo mejor él solo o a lo mejor con su esposa o a lo mejor con sus hijos o a lo mejor va a visitar a sus sobrinos o a lo mejor le gusta ir al cine. Ahí van a
a colocar esa distribución de tiempo para saber cuáles serían los espacios mejores para llevar a cabo sus actividades. Porque sí, así como hay que trabajar, también hay que descansar. Por eso les menciono, si ustedes, por ejemplo, tienen una rutina en la cual se duermen a las 10 de la noche y se despiertan a las 6 todos los días, entonces ahí en esa hora, todos los días, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, le van a poner la palabra dormir o descansar. Entonces eso es lo que le van a colocar. Porque una vez que podemos identificar esta rutina, también podemos identificar un espacio en el cual estemos estudiando, porque no todos son adecuados para realizar nuestras actividades. Por ejemplo, yo actualmente no estoy estudiando, pero sí recuerdo que cuando estaba en la universidad, según yo, quería llegar a recostarme un poquito en mi cama y ponía la computadora en mi regazo y decía, sí, aquí me pongo a estudiar. Pero la verdad es que no era un espacio nada óptimo, porque yo llegaba cansada y lo único que yo provocaba al estudiar en mi cama era quedarme dormida. Entonces, a mí no me funcionaba. Así que este es el espacio en el cual ustedes, dentro de esta última parte de la actividad, van a colocar cuál es el espacio que ocupan para estudiar o el que han estado ocupando. ¿Alguien quiere compartir eso? Es decir, ¿en dónde lleva a cabo sus actividades como espacio físico? Por ejemplo, su comedor, o a lo mejor en un escritorio, o a lo mejor alguien sí se acopló a su cama y no se queda dormida como yo. Entonces, ¿alguien quiere compartirlo? Compartir el espacio que ocupa para estudiar. Ok, Gisela, te escuchamos. Sí, yo por lo regular me acomodo en mi comedor o en la parte de la sala porque tiene más luz para poder llevar a cabo mis trabajos. Ok, muy bien. ¿Pasa algo si estudias en un espacio donde no hay luz, Gisela? ¿Te resulta óptimo? Por lo regular siento que esfuerzo mucho la vista cuando estoy en un lugar se me cansa más rápido la vista Ok, porque enfoco toda la luz en la computadora. ok, muy bien, muchas gracias. Ok, con esta respuesta, por ejemplo, que nos brinda Gisela, entonces justamente podemos identificar que algo como la luz es un elemento que ella necesita para estudiar mejor. ¿Por qué? Porque si se cansa de la vista, a veces hasta duele la cabeza. Bueno, a mí se me ha pasado que me duele la cabeza y eso se te dificulta para llevar a cabo una actividad académica o incluso un trabajo. Entonces, eso es también bien importante para elegir sus espacios. Mónica Lisset, te escuchamos. Bueno, yo mi espacio, ahora sí que me tomo, después de mi trabajo, tomo una hora para hacer mis actividades. Y los fines de semana, ahora sí que mis actividades las hago en mi casa, que es en el cuarto. Es Ok. ahí donde hago mis actividades. ¿Sueles ocupar una mesa o en el piso? Bueno, a mí me gusta trabajar en el piso cuando hace calor, por ejemplo. No, ya sí tengo una mesa. Ahí es donde me apoyo. Ok, O muy a bien. veces que las hago recargada en mi cabecera de mi cama. Pero Ok. realmente las actividades las hago en una mesa. Ok, en una mesa. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, justamente así como sus compañeras van compartiendo sus respuestas, para ustedes que están viendo esta grabación, también recuerden cuál es el espacio que suelen utilizar. ¿Utilizan una mesa? Les mencionaba, a mí me gusta mucho trabajar en el piso porque siento que está fresco cuando hace calor. Ahorita que ya no hace tanto, así es como que no, mejor en una mesita es más óptimo para mí. Pero eso va a depender de cada persona, entonces ustedes van a pensar qué espacio les resulta más óptimo para llevar a cabo sus actividades. Una vez que hayan concluido con esto, si utilizaron fuentes de información externas, las van a colocar aquí. Ahora, recuerden que para esta actividad integradora van a agregar una portada al inicio. Si ustedes son de las personas que colocan en su portada o les gusta poner una imagen alusiva a la actividad, ¿lo pueden hacer? Sí. Pero recuerden que como la imagen suele ser sacada de una fuente de internet, si colocan esa imagen, está bien, siempre y cuando le pongan de dónde se obtuvo la imagen, es decir, la referencia, ¿vale? Si ustedes tomaron una foto de un cuaderno y un lápiz y la tomaron ustedes y es de su autoría, la agregan que es de su autoría y listo. Pero sí es necesario que se señalen cuáles son las fuentes de las cuales se está obteniendo la información.
¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando para evitar el plagio. Así que recuerden, si les surge alguna duda de cómo realizar una referencia, tienen dos opciones, o muchas más en realidad. Pero una de las primeras es que dentro del espacio de su aula se encuentran en la parte de arriba. A ver, déjenme compartirlo para que de igual manera ya lo tengan presente de una vez y también para que veamos la actividad integradora que sigue. Denme un momentito para que se los comparta. ¿Alguna duda hasta el momento, por cierto? ¿Alguna pregunta que haya generado con la explicación que he estado mencionando? ¿O vamos bien? Yo entendí todo. Gracias. Gracias. Mónica Lisset, veo tu manita levantada. ¿Quieres mencionar la duda que tienes? Y si se quedó levantada, no te preocupes, únicamente la bajas. No, sí tengo una duda. Bueno, ¿Cuál? yo sí le puse a mi portada una imagen. Ujú. La imagen la bajé de Google. De ahí la tendría que poner el link para, o así como fuentes de, la fuente de información, Ujú. o Ok. tendría que poner hay datos de la imagen. Sí, también los datos de la imagen. Solucionando Ah, tu duda, mencióname, ¿ya se ve la pantalla que estoy compartiendo? sí, ya se ve. Ok, entonces vamos a solucionar la duda a través de este manual. Ustedes están en su plataforma, si ingresan a su plataforma, en esta parte que dice introducción, dice manual de citas y referencias. Cuando le dan clic, se va a descargar automáticamente un documento. Una vez que se descarga ese documento, que es un documento PDF, lo van a abrir y les aparece este. Ya les aparece lo que a mí, que dice Manual de Citas y Referencias de Prepa en línea CEP basado en el estilo APA. Sí, ya aparece. Ok, perfecto. Entonces, cuando sacamos una imagen de internet, vamos a utilizar los datos de esa imagen. ¿Cómo sé cómo realizar mi referencia? Me voy al índice y como ven, aquí menciona referencias. ¿Ven? Está en la página 21, pero para que no busque de manera manual la página 21, le doy clic en referencias y me lleva automáticamente hasta ahí. Entonces, como ven, para una referencia necesitamos autor, necesitamos año, entre paréntesis, necesitamos el título en cursiva, necesitamos también el enlace y necesitamos la fuente. Entonces, particularmente cuando hablamos acerca de una imagen, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. Y si, por ejemplo, en tu caso, no tiene una fecha, aquí incluso tiene esta tablita, dice elemento faltante. Si no tiene autor, si no tiene fecha, si no tiene título, si no tiene autor y no tiene fecha, si no tiene autor y título. Entonces aquí es en donde incluso te va a incluir de qué manera puedes tú llevar a cabo tu referencia. Aquí también menciona qué hacer si la autoría tiene 10 autores o si tiene más de 10. Y también nos vamos a encontrar el orden en el cual vamos a colocar aquí las referencias. Y si seguimos bajando, vamos a tener ejemplos de referencia. Por ejemplo, si utilizan un recurso de prepa en línea, aquí aparece cómo se va a llevar a cabo una cita, cómo se va a llevar a cabo una referencia. Aquí nos dice cómo citar una página, un PDF, una actividad de aprendizaje que hayan ocupado, el foro, un ejercicio, un cuestionario y aquí abajo nos aparece cómo citar otros recursos. Por ejemplo, en tu caso podría ser, bueno, aquí es infografía, pero si seguimos bajando nos aparecen artículos, páginas web, por ejemplo, que podría ser el caso de donde obtuviste tu imagen. Y aquí nos aparece un ejemplo. Si ves, tiene el autor, que sería en este caso Senado de la República,
SF, que significa sin fecha, porque imagino que no tenía fecha, y nos aparece el título y nos aparece el enlace. Entonces, una referencia para aquellos y aquellas que puedan tener que puedan tener duda, no solamente es colocar nuestro enlace y ya automáticamente se vuelve referencia, no, debe incluir estos datos. Por eso es que este manual nos ayuda muchísimo para saber cómo incluir referencias y también para poder incluir citas que sean directas, es decir, tal cual lo que señala el autor o la autora, o citas indirectas, que también se le conoce como parafraseo. ¿Me explico? ¿O queda alguna duda o quizá confundí un poquito más la información? No, sí está bien, le agradezco mucho. Nada más una última pregunta. ¿La Bueno, referencia la pondría abajo de la imagen de mi ¿puedes correo? colocarla ahí? Perdón, continúa. No, sí, sí, ya la escucho. Ok. Puedes ponerla al pie de la página, es decir, hasta abajo, o si son varias, nada más le pones, por ejemplo, uno a la imagen y ya hasta abajo, al último del documento le pones referencias. Y si fueron, por ejemplo, 5, las pones en orden, porque hay que llevar un orden de acuerdo a los autores, que sería el orden alfabético. Ah, ok. Sí, entonces sí, ya me quedó claro. Le agradezco mucho. Sí, por nada. Ok, entonces, ¿alguna duda que quede pendiente con respecto a esta primera actividad integradora? Todo claro hasta ahorita. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a la actividad integradora número 2, que también es de la cual tenían dudas. Ok, esta actividad integradora número 2 va a seguir el proceso en el cual nos estamos conociendo, porque recuerden, a veces puede parecer que conocer a las demás personas es difícil, pero también reconocernos a nosotros y ver quiénes somos también conlleva un proceso. Dentro de esto, la historia de vida de cada quien es bien importante. Para esto también es que dentro del relato que ustedes van a llevar a cabo, se puedan sentir cómodos y cómodas. Quienes los van a leer y escuchar, yo. Pero no están obligados a compartir algo que les haya ocurrido que quizá no están listos para compartir. Y eso es válido. Únicamente dentro de esta actividad que es mi historia, vamos a relatar quizá algo económico, a lo mejor el primer trabajo que obtuvieron, a lo mejor una reunión familiar que hayan tenido, a lo mejor cuando conocieron algo del pueblo, de la ciudad en donde viven, que sea bastante cultural. Y recordando también que dentro de este ámbito académico que ustedes han recorrido desde hace tiempo, se integra ahora también prepa en línea, que ya actualmente sería parte de su presente y que eventualmente será parte de su historia. Para ello es que es importante que reconozcamos qué es lo que hemos vivido para saber si este camino que hemos estado transitando es algo que nos lleva hacia donde queremos o quizá hay que realizar cambios para llegar hasta esas metas y esos propósitos. El propósito, ahora sí que de esta actividad, es que puedan llevar a cabo 2 relatos. Dentro de su vida, el primero es el escrito y el segundo es el oral. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar estas 2 maneras en las que nos comunicamos de manera cotidiana. ¿Qué necesitan para llevarlo a cabo? 1, recordar que es un relato, así que vamos a revisar el recurso del relato. 2, también cómo utilizar las palabras, es decir, cómo se compone un enunciado. Vamos a buscar información en Internet también. Vamos a cargar y compartir archivos en la nube también porque necesitamos hacerlo para compartir nuestro audio o video. Y también vamos a utilizar programas para justamente poder grabar ese audio o ese video antes de poder compartirlo. ¿Qué es lo que van a entregar? A grandes rasgos sería un documento en el cual incluyan un relato escrito de su historia y una liga con este audio. Pero recuerden que nos vamos al cómo lo realizaré para ver punto por punto lo que hay que entregar. Paso número 1. Aquí vamos a escribir nuestra historia con una extensión de una cuartilla o máximo 2. Por favor, dentro de la fuente va a ser Arial 12. No le vayan a subir hasta Arial 20 porque sí va a ser más sencillo llenar la cuartilla, pero serían letras muy grandes. Entonces, estamos trabajando esta cuestión de la narración. También ténganse paciencia para que puedan ir trabajando en la misma. ¿Qué es lo que va a incluir? Van a colocarle un título. Este título se llama El relato de mi historia. Ese es el título. ¿Qué más le van a agregar? Van a relatar
su vida o partes de su vida o eventos que han ocurrido en su vida, dependiendo lo que quieran compartir ustedes, desde cómo lo han sentido, visto y vivido ustedes. Recuerden, tiene que llevar un orden cronológico, pero puede ser desde el pasado hasta el presente o del presente hacia el pasado, siempre y cuando llegue un orden y sea entendible, es decir, que no vayan a comenzar a relatar de su infancia y de repente la adultez y de repente otra vez la infancia y de repente la adolescencia y que no se vayan señalando porque si no va a ser un poquito confuso. Así que hay que llevar este orden. ¿Qué más vamos a colocar aquí? Las personas que han estado dentro de este relato. Puede ser su familia, puede ser sus amigos, pueden ser sus vecinos, compañeros de trabajo, personas que hayan conocido a lo mejor su pareja, a lo mejor la familia de su pareja, a lo mejor sus docentes de la primaria que los inspiraron a lograr ciertos aspectos de su vida. Esto lo van a ir señalando ustedes, pero cuando incluyan a esa persona, la van a describir de manera física, emocional y ética. Es decir, cómo es que esta persona dentro de su relato va a estar influyendo en la historia, qué es lo que ya pasó. Es decir, ya ocurrió, pero cómo estuvo influyendo. ¿Para qué? Para que también el relato quede claro y podamos distinguir cuáles son estas personas que están incluyéndose dentro del mismo. Vamos a retomar las experiencias que ya se vivieron. Es decir, si ustedes están ahorita en la juventud, no van a agregar relato de adultez y vejez porque no han pasado por eso. Entonces, únicamente van a añadir parte del relato de lo que ya pasó dentro de las etapas que ya vivieron, no de las que no han vivido, ¿ok? Así eso también es importante. Y como habremos ya revisado el recurso de lo que respecta a las clases de palabras, vamos a hacer algo una vez que ya hayamos terminado nuestro relato escrito. Vamos a terminar de escribirlo y una vez que se haya terminado de escribir, vamos a diferenciar las palabras. Es decir, con color verde vamos a ir colocando cuáles fueron estos verbos. Por ejemplo, aquí justamente en este ejemplo, nací, de nacer, ha vivido, de vivir. Podemos colocar también los adverbios de color rosa y dentro de esto sería aquí y siempre, las preposiciones en morado, que en este caso sería en y a, los sustantivos de color azul como familia, como localidad y como Juchitán. Entonces, ustedes van a describirlo de un párrafo. Esto que pone aquí como ejemplo sería técnicamente un enunciado o una línea. Eso no sería como tal un párrafo. Un párrafo abarcaría un conjunto de líneas. Es decir, por ejemplo, esto que yo estoy subrayando aquí de color azul, esto sería un párrafo, es decir, un conjunto de líneas. Una vez que hayamos terminado con eso, ahora sí vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a grabar de 2 a 3 minutos, eso también es importante, y vamos a grabar este relato oral. Lo podemos compartir por YouTube, lo podemos compartir también por quizá Drive, pero que dentro de esto terminemos compartiendo un enlace dentro de lo que es Drive, OneDrive o Dropbox y que al momento en el que yo ingrese ese audio lo pueda escuchar o video. Como se va a compartir dentro de Drive, por ejemplo, podría ser, tienen que asegurarse que la privacidad me permita verlo, porque si ustedes lo dejan en que sea privado, no va a haber posibilidad de que yo lo escuche o que lo vea. Entonces tienen que asegurarte que esa privacidad esté configurada de tal manera que tenga acceso a esa liga que me están proporcionando. Ok, entonces nuestro documento va a tener este relato, va a tener nuestra liga y como punto final un párrafo entre 5 y 10 líneas en el cual ustedes puedan escribir qué es lo que encontraron de diferencias entre la expresión verbal o la expresión oral y la expresión escrita con lo que ustedes pudieron redactar. Van a guardar su documento y lo van a compartir. Si incluyeron fuentes de información o información más bien de otras fuentes, también lo van a compartir porque recuerden que aquí vamos a estar trabajando en la cuestión de dar créditos a las personas que nos están proporcionando la información que estamos incluyendo en nuestras actividades, ¿vale? ¿Dudas con esta actividad integradora número 2? Mónica, ¿cuál es tu duda? El documento donde bueno, decir que es el que hay que subir es el escrito, el que vamos a hacer. En ese tengo que poner la liga del audio que yo hice. ¿Mm? Ok. La liga. Y
Ajá, sí, la liga del audio. Ahí ahora sí que tengo una duda. ¿Podríamos hacer el audio en WhatsApp? Sí, ya cuando lo descarguen, lo van a tener que compartir en Drive y ya comparten el enlace de Drive. Ah, ok. ¿Habría otra manera de hacer un audio? Puedes utilizar una aplicación en tu celular, puedes utilizar una aplicación en tu computadora. ¿Cómo se podría utilizar el WhatsApp? Bueno, por ejemplo, ¿utilizas una computadora para hacer Sí, actividades? Ok, bueno, sí. tú puedes mandar tu audio, ¿ok? A través de WhatsApp. Puedes hacer incluso un chat contigo misma. Abres el WhatsApp web, que sería en tu compu. Una vez que abras tu WhatsApp web, vas a esa conversación en donde tú incluiste tu audio y lo descargas en tu compu. Ya lo único que vas a hacer es que ese audio que ya descargaste como archivo, subirlo a Drive y compartir el enlace de Drive. Ah, ok. Sí, sí, Así ya me podría quedó ser. claro. Ujú. Ok. Ajá, sí, muchas gracias. Pues nada, una duda que suelen tener de manera común, quizá ustedes no, pero para las personas que pueden estar viendo esta grabación es la siguiente, la duración. Tal cual como cuando se pide, recuerden que estamos trabajando con una rúbrica, entonces la rúbrica como tal pide esa extensión de tiempo. Si graban menos o si graban más, va sobre la calificación y se les señala en la retroalimentación. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con esa extensión de tiempo que nos está pidiendo la rúbrica. Entonces, de que se puede enviar el audio que tenga más o que tenga menos, se puede, pero recuerden que va sobre la calificación y va sobre la cuestión de la retro en el cual se les señale por qué se está colocando esa calificación, es decir, señalarles que la extensión a lo mejor no fue la que se solicitó, etcétera. Ok, ¿alguna duda que quede después de haber visto esto que respecta a las dos actividades integradoras de esta semana que pueda resolver? No, todo bien. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, la siguiente sesión va a ser el día viernes. Les estoy compartiendo nuevamente las diapositivas. Y cuando se trata de estas sesiones, para esta primera semana yo elijo los horarios. Para la siguiente se va a llevar a cabo a las 4 de la tarde, el día viernes, pero ustedes tienen una encuesta dentro de lo que es la plataforma. Ahí les sugiero que ingresen y voten por uno de los horarios que les sea más conveniente, porque entonces las siguientes sesiones de las 3 siguientes semanas se van a adaptar a esa votación que se lleve a cabo, ¿de acuerdo? Así que recuerden que cada una de las invitaciones y también grabaciones se anexan en la pizarra de sesiones. Datos importantes que agregar también. Cuando se trata de realizar actividades, por favor, hay que basarnos en la rúbrica, hay que evitar el plagio utilizando el manual de citas y referencias y las extensiones únicamente se brindan si hay justificante. Es decir, si no hubo organización de tiempo y al final la plataforma por los últimos 5 minutos ya no cargó y no pudieron entregar su actividad, no sería un justificante como tal. Si hubo una enfermedad de por medio o hubo algún motivo extraordinario que pueda justificarse, entonces sí, pero de lo contrario no se puede brindar una extensión de tiempo. Así que esos son datos importantes y también algo que agregar es lo siguiente. Los mensajes dentro de la plataforma se responden en máximo 24 horas hábiles, es decir, lunes a viernes, a menos que se señale que sería un día no hábil, como sería el día de mañana, por ejemplo. Únicamente el 2, hoy no cuenta, y el viernes tampoco, solamente el 2. Y se nos señala o se nos suele decir de manera anticipada por prepa en línea. ¿Qué es lo que también ocurre? La cuestión de la calificación de las actividades son 72 horas hábiles máximo. Es decir, puede que la califique 5 minutos después que la enviaron, si es que ya estoy ahí calificando, o si no, hasta 72 horas, si es que hay muchas actividades antes que la que enviaron ustedes. Pero recuerden, son en horas hábiles, entonces sería de lunes a viernes. Es decir, si la envían el viernes a primera hora y ya pasó sábado y domingo, no contarían esos 2 días como horas hábiles porque justamente no son horas o días hábiles, sino que empezarían a correr otra vez hasta el día lunes, que sí sería un día hábil, ¿vale? ¿Dudas o algo en lo cual no me haya explicado?
Yo, la asesora. Y las sesiones usted las va a mandar por la pizarra. Sí, la Los links pizarra, ahí se para... comparten. Ok. Entonces, bueno, ahora sí que la pregunta, porque con la anterior asesora nos la mandaba por el correo que tenemos nosotros. Pero entonces nosotros nos dirigimos directamente a la pizarra. Ujú. Sí, justamente porque es el espacio destinado para recibir las sesiones, tanto en participación, tanto en invitación como en grabación. Entonces ahí va directamente todo lo que respecta a los espacios abiertos. Le agradezco mucho. Ok, otra cosa respecto a esos espacios es que máximo les aviso 48 horas antes y mínimo 24 horas antes, ¿vale? Ok, entonces, si ya no hay alguna pregunta más, muchas gracias por haberse unido a este espacio. Ahorita que la cerremos, la voy a subir y ya después comparto el enlace en la pizarra de sesiones. Si ustedes que no pudieron unirse al espacio abierto tienen alguna duda y no la aclaré a lo largo de este espacio, me envían un correo que está en la bienvenida del espacio de novedades. Y si no, pueden enviarme un mensaje a través de la plataforma en el cual me indiquen cuál es su duda para que se pueda resolver a través del mensaje y si no, que puedan ingresar al espacio abierto, por favor. Así que muchísimas gracias por haber ingresado. Un gusto conocerles a la distancia. Les deseo mucho bienestar y espero verlos en el siguiente espacio abierto. Nos podemos desconectar. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego.